El difunto que cumplió su palabra. Dice la conceja que muy cerca de la ciudad vivía una enfermera y partera ejemplar, que conocía su oficio mejor que nadie, además de que lo practicaba con notable amor. Aun en los casos más difíciles, no dejaba de tener la esperanza de encontrar un mejor modo para ayudar. En cierta ocasión fue llamada con apremio para visitar a una pobre señora, esposa de un minero, quien estaba a punto de dar a luz. La gente del pueblo acudía de preferencia a sus servicios, porque sabía plenamente que doña Romanita, como cariñosamente la llamaban, había hecho de su profesión un verdadero sacerdocio, acudiendo solícita a donde la llamaran, sin parar, y sin importarle que la solicitaran personas que no podían pagar sus servicios. Así sucedió en esta ocasión. Llegó doña Romana festiva, alentadora, a donde sabía que no iba a obtener pago, y mientras ejercía sus funciones, a las que llegó con afortunada exactitud, en la pieza contigua, el pobre marido padecía una agonía de incertidumbres y temores. Su lámpara de carburo iluminaba un añejo grabado que representaba a Nuestra Señora de Guanajuato. A ella prodigaban sus oraciones empapadas de lágrimas. Al fin se abrió la puerta y apareció risueña la cara de la enfermera. «Ya no se preocupe», dijo la piadosa mujer. «Todo salió bien. Usted es papá de otro futuro minero». Rebosante de gozo, el minero le dijo a la partera: «Señorita, hoy me ha dado usted una esposa y un hijo, aunque esto con nada se paga. Dígame a cuánto ascienden sus honorarios». La enfermera se quedó pensativa. Luego dijo con penuria: «Para usted son 50, descontando unas inyecciones y algunas otras cosas que traje». El pobre hombre palideció, sacó una cartera que guardaba en los bolsillos del peto del overol, la despojó de una liga roja que la sujetaba, sacando un puñadito de billetes. «Señorita, ¿admite usted que le pague solo la mitad? Necesito guardar alguna reserva para lo que venga». «Señor, no me pague usted por ahora. Ya lo hará cuando sus circunstancias se lo permitan». Pero el minero se obstinó en hacer aceptar a la enfermera 25 pesos, pues discutió que así quedaría más desahogado. De la pieza contigua salió el llanto de un niño. La Virgen clavada en la hollinosa pared parecía sonreírles. Pasó el tiempo. Doña Romana, incitada por el intenso ajetreo propio de su oficio, llegó a olvidar el caso del minero, y mucho más el de la deuda contraída. Pero una mañana le sorprendió el pregón de un papelero. «En un derrumbe ocurrido en la mina del Pingüino, quedó sin vida el humilde minero Jesús Baladrán». En la memoria de la enfermera revivió la escena en que se habían conocido. Oró fervorosamente por la salvación de aquel buen hombre, ofreciendo desde el fondo de su corazón perdonarle la deuda pendiente. No obstante, algo ocurrió que vino a frustrar su generoso ofrecimiento. En la madrugada siguiente oyó que llamaban a su puerta. Ella creyó que en las nieblas del sueño había sufrido una alucinación y continuó dormida, pero a la mañana siguiente se repitió el caso, haciendo más intenso el golpeteo de la puerta. Supuso doña Romana que sería uno de tantos avisos relacionados con su oficio, acostumbrada a que tales llamadas no tenían hora fija. Se puso una bata y bajó a recibir al solicitante. Vino a su memoria un rumor que había conmovido a la ciudad por aquellos días y que hablaba de asaltos, secuestros y otros delitos. Temerosa de ser víctima de algún ladrón, abrió con cuidado una mirilla o puertecilla que había en una de las hojas y preguntó: «¿En qué puedo servirle?». La voz de afuera le contestó: «No tema, señorita. Solo vengo a traerle un encargo». «Aquella voz, dijo entre murmullos y queriendo adivinar la mujer. Inconscientemente abrió y quedó muda de la impresión, ya que ante sus ojos se encontraba aquel trabajador recién fallecido en la mina. Estaba pálido como la nieve, pero llevaba consigo una mirada de agradecimiento. Ella sintió que se le helaba la sangre en las venas, que todo giraba en torno suyo, y finalmente se desmayó. El desvanecimiento fue breve, y refiere la leyenda que al recuperar el sentido, descubrió en una mesita vecina la cantidad de 25 pesos,
pues el difunto había regresado del más allá solo para saldar la deuda que tenía pendiente. Leyenda del obispo fantasma que pagó una deuda. María y Pedro se casaron muy enamorados. Eran jóvenes y aún no tenían hijos. Querían disfrutar los placeres de la vida y para su buena fortuna podían hacerlo, pues el padre de la chica le había heredado mucho dinero. Sin embargo, la fortuna de la mujer se fue haciendo menos y el dinero que le sobraba decidió invertirlo en un negocio que prometía incrementar su capital, comprar ganado. Por desgracia, el dinero se lo entregó a un hombre sin escrúpulos que fungiría como su intermediario, pues él decía ser arriero y que le traería los mejores animales a un improvisado establo que había mandado hacer. Pasaron los días y el dinero se terminó. La angustia que sintió la mujer fue muy grande y se vio en la necesidad de pedirle dinero a un prestamista. Ella creía que pronto el arriero aparecería con sus reses, vendería algunas y podría saldar su deuda, pero este ya estaba muy lejos con el dinero robado. La fecha para pagar se aproximaba, faltaba un día y no tenía dinero ni para comprar comida. Ellos comenzaron a rezar con mucha devoción, pidiéndole a Dios que no los desamparara, que los ayudara a saldar la deuda. El día en que debía pagar, llegó a su casa un obispo. Increíble, pero sin siquiera saludar, se acercó a la mujer y le dijo que no se preocupara, que traía el dinero para que pagaran la deuda. Y así fue. Ellos pagaron lo que debían y lograron salir adelante. Sobre el obispo, nunca más lo volvieron a ver. La deuda, escrito por Alejandro Vega Camarena. No recuerdo con exactitud cuándo sucedió lo que voy a contar. Solamente recuerdo que había ido a visitar a unos amigos, a los que muy pocas veces tenía el gusto de ver, más que nada por la gran distancia que había entre el lugar en el que ellos vivían y el mío. Por esto es que al vernos, pasábamos el día entero recordando las anécdotas que tuvimos la suerte de vivir en otros tiempos. Por lo regular nuestra plática se extendía hasta la madrugada, y aquella vez no fue la excepción. Tras despedirme de mis amigos, comencé a caminar por las solitarias calles en dirección a mi casa. Sin embargo, después de apenas unos minutos, vi a una hermosa joven que caminaba en sentido opuesto al mío, lo cual me pareció muy extraño debido a la hora. En el momento en el que ella pasó junto a mí, no fui capaz de resistirme a hablarle, y usé como pretexto el hecho de que yo no conocía bien esos lugares. En este punto tengo que decir que aunque sé perfectamente que esto era una tontería, la belleza de la joven me cautivó tanto que hubiera hecho cualquier cosa con tal de conocerla. Ella respondió amablemente la pregunta que le hice, así que me atreví a preguntarle su nombre, y ella me dijo que se llamaba Elizabeth. Entonces le pregunté qué hacía fuera de su casa a esas horas. Ella respondió que no quería sentirse atrapada en ese lugar por ahora. Al ver la profunda tristeza en su bello rostro al decir estas palabras, no quise insistir más con el tema, pues no quería molestar a la mujer más bonita que yo había visto en toda mi vida. De la forma más educada posible le pregunté si había un lugar en el que pudiéramos platicar tranquilamente. Elizabeth me dijo que a 3 cuadras de donde estábamos se encontraba un pequeño parque al que ella solía ir para pensar mejor las cosas. Una vez en el parque, Elizabeth quiso compartir conmigo aquello que le molestaba, lo cual era la obstinación que tenía su madre en tratar de hacerla más sociable y extrovertida, cosa que a Elizabeth no le agradaba en lo más mínimo, pues su carácter era introvertido por naturaleza, y de hecho, ella me contó que nunca se había llevado bien con ninguna persona, por lo menos no hasta ese momento. Al oír esto, y sin dejar de verla a los ojos, la rodeé con uno de mis brazos y la abracé fuertemente. De esta manera me di cuenta que ella estaba airadísima, sin importar la ropa de estilo conservador, pero elegante, que llevaba. Entonces le ofrecí mi chamarra, la misma que alguna vez me había prometido a mí mismo que solamente mi chica podría usar. Después de un rato hablando de varias cosas, me ofrecí a llevarla a su casa, e insistí en quedarme afuera de esta, hasta que ella entrara por la puerta.
Elizabeth me dijo que si sus padres me veían cuando ella abriera la puerta, iba a tener muchos problemas, así que me pidió por favor que me marchara antes de entrar. Aunque no me agradaba nada la idea de dejarla sola ni por un segundo, acepté de mala gana su petición, pues no quería que Elizabeth tuviera algún problema por culpa mía. Antes de partir del lugar, Elizabeth me preguntó que si era posible volver a vernos. Yo le dije que podía ser cuando ella quisiera, mañana mismo si no tenía ningún inconveniente. Entonces ella sonrió y me dijo que le parecía perfecto vernos mañana, y añadió que era una promesa y que no la olvidara. Al otro día fui desde muy temprano con mis amigos para reclamarles por qué motivo no me habían dicho nada acerca de una joven tan dulce y bonita como Elizabeth. Cuando dije esto, mis amigos se estremecieron súbitamente, como si hubiera dicho algo inapropiado. Uno de ellos me respondió que no conocían a nadie con ese nombre. Sin embargo, debido a que la casa de Elizabeth estaba apenas a una cuadra de distancia, y a la reacción que tuvieron cuando mencioné el nombre de Elizabeth, en un principio me pareció una mentira lo dicho por mi amigo. Y para ser honesto, llegué a pensar que si negaba a conocerla, era porque él o alguien más tenía algún tipo de interés en Elizabeth, en mi Elizabeth. Pero como después de tantos años mi amigo conocía todos los problemas que he tenido y causado por culpa de los celos, me dijo en un tono muy serio que ellos realmente no conocían a ninguna joven con ese nombre, no al menos con vida. Lo que mis amigos me contaron en aquel momento me obligó a preguntarle a un gran número de personas que vivían por los alrededores qué era lo que sabían acerca de Elizabeth, y para mi sorpresa y decepción, todos me dijeron lo mismo que mis amigos, que ella había sido una hermosa y solitaria joven, que un día sorpresivamente le quitó la vida a sus padres a causa de la necedad e insistencia de su madre por tratar de forzarla a ser amigos, a pesar de las negativas de Elizabeth, la cual después de haber asesinado a sus padres, tomó varios medicamentos que la hicieron caer en un sueño del que ya no despertó. Incluso después de oír esta horrible historia de varias personas distintas, aún me negaba a creer que la Elizabeth que había conocido una noche antes hubiera sido capaz de hacer algo así. Ni qué decir del hecho de que ella ya no era parte de este mundo. Para terminar con mis dudas, le pedí a mis amigos que me llevaran a la tumba de Elizabeth, dentro del cementerio. La única esperanza que tenía de que todo fuera una mentira y nada más, se hizo pedazos al estar frente a su sepulcro. En ese instante le dije a mis amigos que me acompañaran a mi casa, pues no soportaba estar más tiempo en aquel lugar tan lúgubre. Por la noche de ese mismo día empezaron a ocurrir extraños sucesos en mi casa. Objetos que se caían de su lugar sin motivo aparente, puertas que se cerraban de forma violenta, a pesar de que no acostumbro a dejar abiertas las ventanas de mi casa, y algunas otras cosas fuera de lo normal. Con el pasar de los días, este tipo de manifestaciones han ido incrementándose tanto en intensidad como en rareza. Por ejemplo, la otra vez creí ver la silueta de Elizabeth caminando dentro del espejo que tengo en mi habitación, pero al observar detenidamente el espejo por algunos minutos, no volví a ver nada extraño. Sin embargo, esta no ha sido la única vez que he visto a Elizabeth. Hace apenas 5 noches estaba dormido de forma normal, cuando de la nada sentí que alguien me veía desde afuera de mi ventana, lo cual me hizo despertar y voltear hacia ella. Fue de este modo que logré ver una sombra de aspecto femenino que desapareció casi de inmediato, sin importar que mi habitación se encuentra en el 2º piso y la ventana da hacia la calle. Por estas razones es que ahora escribo esto, pues quiero que se conozca la historia de Elizabeth, quien se debe de sentir traicionada porque yo no cumplí con nuestra promesa de ir al parque al día siguiente. Admito que en un principio tuve miedo de ir con ella, pero ahora he dejado de ser débil y he aceptado mi destino, así que no voy a tratar de escapar de ella. Al contrario, me he dado cuenta de que la vida sin Elizabeth no tiene ningún sentido. Sé que ella no tarda en llegar, pues desde hace unos momentos la temperatura bajó repentinamente. Además me pareció escuchar unos pasos cerca de la puerta de la entrada, la cual se encuentra totalmente cerrada con llave. La espera ha terminado.
Estas son las últimas palabras que escribo, pues estoy seguro que ella se encuentra ahora mismo a mis espaldas. Es momento que cumpla mi promesa. La deuda con el diablo. La historia que voy a contarle sucedió en mi pueblo al norte de Veracruz, y me la contó mi padre. Comienza hace varios años. Había una familia muy pobre, don Reinaldo y María. Tenían 3 hijos, hombres, llamados Sabino, Lucio y Román. Eran felices, pero su situación económica era complicada. Trabajaban en el campo y el dinero que ganaban no era suficiente para mantenerse. Las cosas se empeoraron el día que don Reinaldo falleció inesperadamente. Así que María tuvo que trabajar aún más duro para seguir manteniendo a su familia. Pasó el tiempo y sus hijos comenzaron a crecer, y trabajaron como podían para ayudar a su madre. Pero desafortunadamente, María empezó a enfermar, y era muy difícil para sus hijos lidiar con la enfermedad de su madre. Hasta que un día, sus 3 hijos acudieron al rancho de un señor que tenía mucho dinero. Se rumoraba que daba prestaciones a cambio de trabajo. Entonces, desesperados acudieron con las esperanzas que les prestaría para las medicinas de su madre. El rancho del hombre estaba lejos, caminaron más de 2 horas, y cuando llegaron al fin, le pidieron su dinero, pero el hombre se negó. Comenzaron su camino de regreso. Estaban tristes, enojados, y renegaban de la vida, hasta que de pronto en el camino se encontraron a un hombre tirado en el suelo. No reaccionaba, ya que se veía muy mal herido por alguna extraña razón. Los 3 hermanos decidieron ayudarlo llevándolo a casa para cuidarlo. Cuando al fin el hombre regresó en sí, los hermanos le preguntaban que por qué había estado en esa situación, pero el hombre no le respondía. Sin embargo, agradecido de ellos, les dijo que podría cambiarle su suerte. Ellos no entendían nada de lo que el hombre hablaba. Simplemente uno de ellos respondió: ¿Y cómo puede hacer eso? Y él respondió: es sencillo, la vida de ustedes cambiará para mejor. Sacarán a su madre adelante y no vivirán en pobreza. Solo deben prometerme que el día que estén las cosas mejor, regresaré, y deben aceptar todas las condiciones. Ellos aceptaron pensando que el hombre era de dinero y que los ayudaría económicamente. No se imaginaban cuál sería su precio a pagar, pero no les importaba, pues su mamá estaba mala. Cuando aquel hombre se marchó, les dijo: regresaré. Y ellos estaban tan felices que pensaron que el hombre regresaría hacia ellos con el dinero. Sin embargo, él no regresó. Pero lo que el hombre prometió se cumplió, ya que a la mañana siguiente encontraron junto a sus camas unas ollas llenas de oro y dinero. Su emoción fue tan grande que olvidaron todo. Su madre empezó a mejorar de la enfermedad, y al pasar los años se casaron cada uno. Tuvieron a sus hijos y eran muy felices. Se convirtieron en los hombres más ricos del pueblo. Tenían tierras, ganado, dinero, casas, ranchos, todo. Hasta que el día menos pensado vieron nuevamente a aquel hombre que alguna vez les ayudó. No lo podían creer, pues seguía físicamente igual, como si los años no hubieran pasado por encima. Él se acercó y les dijo que había regresado a cobrar el favor que les había brindado. Los hermanos estaban consternados. Habían olvidado la promesa, pero aún así sacaron ollas de dinero para dárselos al Señor, pagándoles el favor que habían prometido. El hombre sonrió y les dijo que el dinero que ellos le ofrecían no era suficiente. Entonces uno de ellos le dijo: ¿qué es lo que quieres a cambio? El hombre se acercó viéndolos directo hacia los ojos y dijo: quiero que cada uno de ustedes me entregue a uno de sus hijos. Los 3 hermanos se enfurecieron tanto que lo tacharon de loco y lo corrieron del lugar, diciéndole que jamás entregarían a sus hijos. A los días ellos ignoraron todo y siguieron adelante con sus vidas. Pero misteriosamente, a los pocos días, fueron falleciendo sus hijos de manera horriblemente. Uno se ahogó, otro quemado, y el último por un terrible impacto que sufrió. Todos los decesos se dieron sin explicación alguna. Los hermanos, sumergidos en un dolor profundo, recordaron la advertencia de aquel misterioso hombre. Buscaron ayuda dirigiéndose con un famoso curandero del pueblo.
El curandero los observó y tan solo ante su presencia pudo sentir una energía muy pesada junto a ellos. Les dijo que era imposible ayudarlos, ya que el diablo quería seguir cobrando su deuda. Al final terminaron ellos solos. Román terminó ciego y sin un brazo, Sabino paralítico y ciego, y al final Lucio sin una mano, y ambas piernas sin poder moverlas, todos ellos en extraños accidentes. Ahora ellos siguen viviendo en mi pueblo. La gente ha observado cómo se sientan afuera de sus casas durante las tardes. Sus semblantes son de mucha tristeza y miedo. Existen rumores que cuando la gente pasa al lado de sus casas, escuchan gritos de desesperación. Siguen teniendo muchísimo dinero, pero también toda la tristeza del mundo.